Yo lo que le diría a las personas es que no podemos hacer de una experiencia un patrón para todos nosotros. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Estoy aquí con el pastor Gabriel Peralta, que además, para quienes no lo supieran, tiene un libro publicado que se llama Tu vocación al servicio de Dios. Sí. Y es que hoy vamos a estar hablando, y por algunos episodios más, de este tema que dejamos abierto en el capítulo anterior sobre la vocación. La verdad estoy muy emocionado de lo que nos tienes que aportar sobre esta materia, porque sé que le has dedicado harto tiempo a indagar sobre esto, pastor. Gracias, Pipe. Sí, es un libro que escribí hace ya unos años y de hecho se ha hecho una reedición que está muy pensada para los padres y líderes de jóvenes, con especialidades es 25 de hecho. Y que Howard Andrejol, que es un buen amigo, le añadió unos temas de preguntas para trabajar ya en las comunidades cristianas. Entonces, es un tema que me gusta, es un tema que en lo personal he tenido que trabajar desde hace muchos años porque tuve hace años precisamente una crisis, llamémoslo crisis, ¿no? Como de entender qué iba a hacer yo en mi vida con esa pasión que tenía hacia Dios y quería que la gente conozca a Dios, quería que la gente experimente lo que yo experimentaba al conocer a Dios. Y al principio tenía la idea de que pues, la única forma de hacerlo era a través de ser pastor, que hoy soy pastor paradójicamente, pero en ese momento no lo era. Y empecé a como a tener esta crisis que te digo de, bueno, tengo muchos talentos en el mundo de los negocios, me va bien en el mundo de los negocios, Dios me prospera en el mundo de los negocios, ¿será que esto tiene algo que ver con el plan de Dios para mí, para mi vocación, para mi propósito? Y a raíz de eso empecé a trabajar esto y años después se ha concretado en lo que es ese libro y en lo que es para mí una ya propuesta en términos de qué es la vocación y qué es el propósito a la luz de la Biblia. Bueno, yo apuntaría a decir a nuestros queridos oyentes que tal vez van a disfrutar un poco más este podcast y estos siguientes 3 episodios si acceden a este libro. Así que ténganlo presente, Tu vocación al servicio de Dios. Pero para comenzar esta conversación, creo que por el principio propongamos una definición de vocación. Vocación. Bueno, la palabra vocación en el español viene del término latino que es vocatio. Y aunque la Biblia no fue escrita ni en latín ni en español, fue escrita en griego y en hebreo, realmente sí encontramos el concepto en la Biblia claramente. Pero hablemos de vocatio. Vocatio significa un llamado que Dios nos hace, pero es solo la mitad de la definición de vocación. Porque para que la vocación esté completa yo tengo que darle una respuesta a Dios positiva. O sea, Dios me llama a unirme a Él para cumplir un propósito. Y si yo le doy una respuesta positiva, se cierra todo el ciclo de vocación. Eso es básicamente el concepto de vocación. Es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros a unirnos para que podamos traer su luz, extender su reino, y nosotros decidimos unirnos a Él poniendo toda nuestra vida, nuestras habilidades, nuestros deseos, todo lo que tenemos al servicio de ese llamado y de ese propósito que Dios nos da. Entonces, desde creo que ahí ya estás agregando un gran componente de cosmovisión cristiana, por supuesto, definiéndolo desde la Biblia. Casi que es como unirnos al equipo de Dios. Correcto. Sí, o sea, y me gusta esa metáfora del equipo, porque eh, todos en un equipo tienen algo que hacer, ¿sí? Y yo diría que incluso a veces estamos familiarizados con el tema de los equipos y hay alguien que está en la banca, pero en el equipo de Dios no hay gente en la banca. Yo creo que en el equipo de Dios todos tenemos un papel que jugar, solo que como en cualquier equipo, en cualquier deporte, pues uno juega en diferentes posiciones. Lo importante es el objetivo del equipo. Bueno, ¿cómo ves, digamos, la situación de una persona que está en la búsqueda de esa vocación, de ese llamado? A la final, creo que son términos intercambiables si nos atenemos a esa etimología. Eh, digamos, planteemos un caso. Soy una persona de iglesia que escucha un podcast como este, probablemente.
muchos casos. Em, ¿Cuál es la situación actual o cómo crees que la gente se empieza a aproximar a esto desde su fe? Cuando uno es creyente, creo que el tema se hace más urgente o se hace más latente, y es que uno ya con Dios, uno entiende que hay un propósito, ¿sí? Es que me tengo que volver ahí un poquito, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que no son creyentes y algunas me han dicho, eso de hablar de propósitos, eso es muy enredado y eso uno no necesita estar buscando propósitos. De hecho, leí artículos de personas que proponen que hablar de propósito le complica la vida a la gente, porque dicen, el propósito es imposible de encontrar, o sea, eso es una cosa muy mística o muy superior, y la verdad es que estamos acá es para ser felices, y ahí es donde entra la gente en un enredo, porque se imaginan que todo lo que hay que hacer en esta vida es ser feliz, y resulta que el propósito de Dios es muy superior a eso de ser feliz. Pero cuando ya llegas a los caminos de Dios, cuando conoces a Dios, pues tú entiendes que fuiste diseñado, que fuiste creado y que fuiste llamado con un propósito. Entonces ahí es donde las personas empiezan a decir, pero ¿y cuál es mi propósito? Y, y hasta se pueden complicar, porque pareciera que es algo específicamente para algunas personas muy especiales, como que el propósito y el llamado, o la vocación y el llamado, es algo que está eh, restringido para ciertas personas. ¿Quiénes son esas personas? Los pastores, si hablamos en términos ministeriales, los que hacen misiones o los evangelistas o ese tipo de gente. Pero a veces no entendemos que el llamado es para todos. Entonces una persona, o por lo menos desde mi generación, eso está cambiando, y yo espero que aquí en la congregación que yo pastoreo esté cambiando también esa idea, debe entender que el llamado es para todos los creyentes y que no está restringido para solo un grupo de ellos. Eh, y entonces esa persona, al, al, al tener claro esto, pues se le va a hacer más sencillo aproximarse a este tema de llamado. Si no, si está, digamos, dentro de un contexto tradicional, en donde el llamado es algo que está restringido solamente para algunos, para cosas que entendemos que son más santas que otras, ahí es donde se puede complicar, porque puede separar el asunto de, bueno, yo en mi trabajo normal, yo no soy pastor, yo no tengo, digamos, una dedicación a un oficio que consideran santo. Entonces separan la vida cristiana y viven de una forma su trabajo y viven de otra forma dentro de la iglesia los fines de semana. Bueno, ese es un punto que creo que era clave tocar, sí. Gracias por devolverte. Y es que lo hemos abordado igual a lo largo de este podcast, y es cómo en nuestra mente funciona de una manera en la que separamos lo que creemos sobre Dios del resto de cosas. Sí, sí, Y de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es pues combatir esa idea, ¿no? correcto. Eh, Todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Y es una afirmación fuerte. De hecho, lo decíamos por allá en el primer capítulo, cuando compro una crema dental. Eso está relacionado con Dios de alguna manera. O sea, de alguna manera, pero lo está. Y aquí no es diferente. El llamado y esta idea del propósito no es algo que pronto en esa jerga cristiana hemos llamado como lo ministerial. O sea, Correcto, correcto. es diferente. Sí, fíjate, y vámonos al Antiguo Testamento para tratar de encontrar las raíces de esta idea que estoy proponiendo. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, Dios le dice a ese pueblo que lo aparta, que sea santo. Y quiero que entendamos que santo no significa que el pueblo era moralmente perfecto, sino que era apartado para cumplir con un llamado que Dios le había dado. Luego, esa misma idea es la que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la Biblia y ya en el Nuevo Testamento para los creyentes. Somos llamados apartados para Dios. Porque es que santo puede significar ser moralmente perfecto, y eso es algo que solamente tiene Dios. Dios es perfecto en motivaciones, en acciones, mientras que los seres humanos estamos todavía en un proceso. Cuando conocemos a Jesús, cuando a través de Jesús venimos a Dios y recibimos su Espíritu Santo, estamos en un proceso de santificación moral. ¿Listo? Pero está la otra acepción del término, que es ser apartado. Entonces somos apartados. Entonces Dios en el Antiguo Testamento nos muestra algo interesante. Eran 12 tribus.
las 12 tribus de Israel. Y a esas 12 tribus las llama a ser santos. No llama a una sola, porque a veces nos confundimos. En el Antiguo Testamento de esas 12 tribus hubo una que era la tribu de Leví. Esa tribu fue apartada específicamente para las cuestiones de culto, de servicio y enseñanza a los demás. Pero no es que las otras tribus no fueran consagradas, también fueron consagradas. Lo que pasa es que las otras tribus trabajaban en lo que era el oficio de su época. Entonces ellos eran, o bien fuera granjeros, o cultivaban la tierra, estaban en otro asunto. Pero fíjense que el llamado era para todos. Entonces nosotros a veces nos olvidamos que de las 12 tribus, una estaba dedicada, traigámoslo a este tiempo, a servir dentro de, digamos, la iglesia, dentro de la congregación, que en esa época era o el tabernáculo en el Antiguo Testamento, después el templo y algunas ciudades que se les entregaban a estos levitas para que en esas ciudades ellos vivieran y pudieran ayudar y servir a todos los demás del pueblo. Pero no era algo que ese llamado, ese ser apartado, no era solamente para los levitas, era para todo el pueblo. Y Dios dice eso claramente en su palabra. Luego para nosotros hoy es exactamente lo mismo. Bien. Hablaste de este tema de la santificación que ahí sí yo diría, para dejar también esto claro, es de alguna manera todos sí estamos es para caminar con Dios. Correcto. Y creo que por eso es que uno se confunde, porque uno puede pensar, caminar con Dios es ir a la iglesia. Y, a ver, tiene que ver, pero no es la totalidad de. Eh, pero creo que ahí empiezas a dilucidar un tema importante en esta cosa del llamado, en esta situación, y es, tengo que estar en ese proceso con Dios para encontrar ese llamado. ¿Tú por qué crees que es importante, digamos, estar caminando en ese proceso para encontrar ese llamado? Porque Dios nos diseñó de una manera muy específica y Él nos ha dado un plan. Entonces, si Él diseñó el plan, si Él nos diseñó a nosotros para cumplir ese plan, es que me acuerdo ahora de un texto que dice que nosotros somos hechura suya para hacer obras que Él preparó de antemano para nosotros. ¿Sí? Luego, Él quiere que nosotros cumplamos con ese plan. Nos ha hecho de una forma específica para cumplir ese plan. ¿Por qué se nos puede ocurrir que sin tomarlo en cuenta Él, sin caminar con Él, vamos a descubrir solos ese plan? Necesitamos esa guía para encontrar como esa plenitud en desarrollar nuestro llamado y a identificarlo y vivirlo. Entonces, es fundamental caminar con Él, es fundamental escucharlo, es fundamental entenderlo, que es el concepto bíblico de fe, que hemos hablado muchas veces. El concepto bíblico de fe no es un tema de una idea que yo tengo intelectual acerca de Dios, o no es, como dicen algunos, ponerle energía positiva a algo, o creer en un Dios simplemente y tener como esa idea de que si creo que Dios existe, algo va a pasar en mi vida, sino que se trata de emuná, en hebreo, la fe bíblica, es yo camino con Dios, soy educado por Dios, lo conozco, aprendo de su fidelidad, aprendo de quién es Él, y de acuerdo a lo que voy aprendiendo, me voy conociendo a mí mismo, voy desarrollando mis talentos, porque para conocerme a mí necesito conocer a Dios, y de ahí puedo empezar a vivir la vida que Él quiere. Entonces, por eso para mí la fe es clave en este proceso. O sea, no puedo descubrir una vocación, un llamado, si no camino con aquel que me llama. Entiendo. Digamos que podemos decir que de pronto alguien le pega por accidente. No, yo creo que sí. Creo que hay gente que le pega por accidente, pero también creo que el ser humano es, es muy especial. O sea, es que el diseño de Dios para el ser humano es maravilloso. Entonces, podemos descubrir cosas, podemos encontrar cosas, podemos descubrir para qué somos buenos, podemos identificar qué cosas nos gustan, pero hay algo que falta en el llamado y eso yo quisiera que lo desarrollemos después con más tiempo, porque realmente hoy en donde la gente se limita es, yo voy a hablar de descubrir para qué estoy hecho, entonces miro mis talentos. Algunos hablan
voy a descubrir lo que me gusta. Y cuando uno le va metiendo más conceptos, como por ejemplo el concepto de Ikigai, puede decir, bueno, voy a buscar qué es lo que la gente está dispuesta a pagar, o voy a buscar qué es lo que la gente necesita. Y ahí empiezo a encontrar cosas en mi vida para hacer, oficios para cumplir, pero resulta que esos oficios sí son lo que yo estoy diseñado para hacer, son las cosas que me gustan, pero le falta un pedacito y es darle sentido a, con respecto a lo que Dios desea para el mundo, porque no se trata solamente de lo que Él quiere para mí, o de cómo yo me beneficio con aquello que he recibido, sino cómo yo puedo traer el reino de Dios al mundo. Y eso sí completa para mí la vocación. De lo contrario, yo te diría que pues, la gente descubre cosas para hacer, descubre para qué es buena y puede llegar a ser, como el mundo dice, exitosa en eso. Pero el llamado de Dios tiene que ver mucho con la voluntad de Dios y con lo que Él desea, no solo para mí, sino para otros también en esta tierra. Bueno, creo que aquí ya estás planteando un tema de fe que vale la pena ponerlo, creo yo, en los siguientes términos, y es, no es algo que se vive de una manera como tan mística, tal vez, como tan asumiendo es, tengo este componente dentro de mi ser que es la fe, considero como a Dios, que Dios está ahí, sino me da la impresión de que apuntas a que la fe es un tema un poco más concienzudo, como más específico, más que requiere, me estoy enredando un poco, pero como cierta intencionalidad, es como hacia allá, hacia donde tal vez estás caminando. Requiere intencionalidad. Yo te diría que es más un tema relacional. O sea, lo que yo quisiera explicar es que la fe es un tema relacional. No es solo un tema intelectual. No es solo un tema místico. Y déjame lo explico de esta forma. Todos hemos eh, visto partidos por televisión de la Selección Colombia. Y resulta que yo escucho muchas veces a los comentaristas deportivos, he escuchado algunos muy buenos, que dicen, este es el momento, hay un penal o hay un tiro libre. Mande la energía positiva a la selección. Todos unamos. Entonces imagínense si nos unimos todos los que estamos viendo ese partido y le mandamos energía positiva, como que algo va a pasar porque estamos metiendo la energía positiva. Es como fe. Eso no es un concepto de fe bíblico. Paremos ahí. O sea, porque a propósito de la pregunta de una persona que está en esta situación de encontrar su vocación, de pronto hay gente que está así, Sí, y es metiéndole fe. Yo le meto fe a que en algún momento se me va a revelar qué es lo que tengo que hacer con mi vida. sí, Así como le meto fe a que van a anotar el penalti. claro. Ese es un tema que tiene mucho que ver con la superstición de la que somos herederos, porque es que nosotros somos herederos de un sistema religioso que es sincretista, en donde se mezcló el cristianismo con religiones animistas, con paganismo que había en nuestro territorio, porque cuando los españoles llegaron y conquistaron a nuestros países, ellos no evangelizaron como Jesús enseñó a evangelizar, ¿cierto? Ellos vinieron a imponer no solo la religión, sino muchas otras cosas. Entonces las comunidades indígenas de la época que después se mezclaron con los españoles, que dieron origen a los mestizos, a los criollos y todo esto que conocemos hoy, pues simplemente lo que hicieron fue de palabra o de dientes para afuera aceptar una religión, pero mantuvieron mucha de la esencia de lo que ellos creían y de sus rituales. Y eso se mezcló. Y súmale a eso que ya los mismos europeos traían superstición de otro lado. Entonces, eso se convierte en cosas que se han vuelto parte de esa, digamos, conciencia colectiva que tenemos alrededor de las cosas que hacemos. Luego, efectivamente, una persona puede estar diciendo, yo le voy a meter la energía a esto, le voy a meter fe. Póngale fe. Sí, ese es el término que le escuchamos hoy. No es mande la energía positiva, pero sí dice póngale fe. Entonces muchas personas creen que le ponen fe al concepto de Dios y entonces van a pasar cosas. Eso es muy místico, o sea, eso es muy supersticioso. No tiene nada que ver con la fe bíblica, por lo que te digo, porque la fe bíblica es absolutamente relacional. Para la Biblia y para la gente que recibió la revelación bíblica, nosotros descubrimos que ese concepto de emuná es poderosísimo. Es yo camino con Dios, yo descubro todo, pero escuchando a Dios, conociendo su palabra. eh, Aprendo aún de mis errores porque cuando yo camino,
y cometo errores, Dios está ahí para ayudarme, Dios está ahí para corregirme, porque Dios es un padre que incluso corrige si es necesario. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Y cuando la Biblia dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, ahí hay una cosa muy importante porque eh, en esa frase resulta que hay un verbo que es el que se traduce como que Abraham creyó en Dios, pero claro, nosotros perdemos esa idea mucho en las traducciones porque no entendemos mucho digamos, del lenguaje hebreo. Pero en el español existen dos voces, una que es la activa y otra que es la pasiva. ¿Sí? Cuando yo hablo. Entonces, activo, simplemente para recordarnos a todos los que estamos acá y a quienes están conectados. eh, Activo es cuando eh, el verbo que se menciona es ejecutado o la acción es ejecutada por la persona que hay en la oración. Mientras que la voz pasiva es cuando la persona recibe la acción que otro está haciendo. En el hebreo es mucho más complejo que eso. Y en el hebreo existe una voz que es esta que se usa en este texto específicamente, que hablamos de que Abraham creyó en Dios, que es una voz en donde lo que quiere decir es, Abraham es el sujeto de lo que Dios está haciendo. O sea, Dios está trabajando con Abraham y Abraham, digamos, no es que le pone fuerza a algo, ni que le mete energía a algo, sino que Abraham está ahí de una forma que es pasiva, pero lo que Dios está haciendo es causativo, y ese es el término que se refiere a esa voz, es la voz causativa. Entonces, al estar en esa relación con Dios, eso produce una respuesta de Abraham, fíjate. No es que Abraham le está poniendo energía a nada, es que Abraham lo que está haciendo es que está caminando con Dios, está escuchando a Dios, está aprendiendo de Dios y como consecuencia de eso Dios le va revelando todas las cosas a lo largo de una jornada que toma toda su vida. Entonces, la fe bíblica es eso, la fe bíblica es un tema de yo me relaciono con Dios y voy conociéndolo, voy aprendiendo, voy entendiendo y a partir de ahí voy descubriendo muchas cosas, entre ello mi llamado. Mencionaste a Abraham y mencionas que esto es un asunto relacional. Pero digamos, para romper con ese misticismo, ¿tú qué le dirías a la persona que, en aras de ser de pronto más bíblica, está esperando entonces que le pase tal cual lo de Abraham? Entonces, que llegue a Dios y le hable y le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que te va a mostrar. O, por ejemplo, historias de los jueces, pienso yo, por ejemplo, en Gedeón, que me parece que es la más clara, en donde es un personaje que quiero, por lo menos aquí lo digo desde lo que yo pienso cuando leo el texto, pero que es un tipo que es totalmente inseguro y con el que Dios lo escoge porque se quería mostrar algo Dios a través de este personaje, sin duda. Pero yo no quiero perder de vista de ese texto que el tipo es un tipo ansioso, inseguro y que no se la cree que Dios lo está llamando y tanto así que casi que a mí me parece un poco desafiante con el Señor. Es la manera en la que yo tomo este texto, que le dicen, no, si eso es verdad, entonces yo quiero que llueva y que todo esté mojado menos un trapito. Y eso pasa de una manera súper sobrenatural y aún así no cree y entonces pone otra señal. Entonces ahora quiero que vuelva a llover, pero entonces que todo esté seco menos el trapito y que el trapito esté mojado. O sea, es un tipo muy, muy inseguro que le pide confirmación y reconfirmación a Dios y que yo creo que más de uno puede estar en esas. Claro, Y no es tanto, a ver, no es como que Dios no quiera hacer algo contigo, pero a veces es que la ansiedad te juega muy en contra, pienso yo. claro. ¿Qué le dirías a una persona que está esperando esa relación con Dios, pero en esos términos? Pues que tiene que mirar cuál es la relación que Dios quiere establecer en sus términos desde lo que Jesús nos enseñó. Porque es que, claro, yo me puedo quedar con el Antiguo Testamento. Y si yo miro en el Antiguo Testamento, uno puede decir, wow, Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, fue tremendo. Dios le habló a Abraham eh, y se le manifestó de forma sobrenatural para que Abraham dejara todo lo que tuvo que dejar en una cultura politeísta y se le revela un Dios que le dice que Él es el único Dios y que lo siga, pues algo tuvo que pasar muy fuerte allí. Entonces puedo leer textos como el de Gedeón o historias como las de Gedeón
y concluir que esa es la forma en que Dios quiere hablar conmigo hoy. Pero cuando yo miro el Nuevo Testamento, la cosa ha cambiado muchísimo. ¿Y por qué ha cambiado? Primero porque Jesús viene a esta tierra y Él le da un sentido a todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, como el pueblo fue levantado milagrosamente, sacado de Egipto milagrosamente, tenía un objetivo, nunca lo perdamos de vista. Era tener un pueblo a través del cual nos llegara la bendición que Dios le prometió a Abraham, que era Jesús. Entonces Jesús llega concretamente a esta tierra y nos empieza a enseñar lo que está en los evangelios. Nos empieza a enseñar cómo relacionarnos con los demás, nos da claves y principios de cómo tomar decisiones. Jesús habla de muchas cosas que si nosotros en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, realmente escudriñamos, vamos a encontrar principios para vivir la vida en muchos sentidos, económicamente, relacionalmente, intelectualmente. Pero él añade algo más y él dice, yo les daré a ustedes un consolador, un paracletos. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él los guiará a toda la verdad. Él les hará entender esto que yo les he hablado. Y Él les ayudará a profundizar en esto. Entonces la iglesia tiene una forma diferente de relacionarse con Dios. Uno, la palabra. Entonces en la palabra yo encuentro esos principios que me ayudan. Dos, tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos guía en la palabra para que podamos descubrir. Y creo que todos los que llevamos algunos años con Dios sabemos que cuando profundizamos digamos, en la lectura de la Biblia, pero no como un libro más, sino como parte de un hablar con Dios, de escucharlo, de preguntarle, Él nos responde a través de la Biblia, Él hace clara la Biblia, entre más la conocemos y más nos preparamos para estudiarla, más cosas salen para nuestra vida, entonces podemos tomar ciertas decisiones. Pero la Biblia también habla de muchas otras cosas, habla de escucha consejeros. Y esa es otra buena forma en la cual Dios nos va a hablar a través del consejo de otros. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la misma Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, yo lo que le diría a las personas es que no podemos hacer de una experiencia un patrón para todos nosotros, porque solo hubo un Gedeón, solo hubo un Moisés, y fueron levantados en momentos muy específicos. Porque tú me decías, bueno, yo veo a estas personas, pero es que, claro, la Biblia nos menciona en el caso del libro de Jueces a Gedeón, pero había muchos otros allí, y con esos muchos otros Dios trabajó de otra forma. Lo mismo pasa en nuestra vida. No podemos pensar que la experiencia de una persona es exactamente eso que tenemos que seguir nosotros, porque si no, lo que nos vamos a volver es locos, siguiendo las experiencias de otros. Lo que tenemos es que descubrir nuestra forma con Dios, ¿en dónde? En la palabra, en nuestra relación con Él diaria, en esa relación que tenemos con el Espíritu Santo. Es lo que yo, digamos, le diría a las personas, porque no niego, yo en lo personal no soy de esos que cree que hoy Dios no puede hablar de una forma de esa que calificamos sobrenatural, ¿cierto? Pero para mí la Biblia es sobrenatural. Para mí el solo sentarme a hablar con Dios cada mañana, si lo vemos desde qué significa sobrenaturalidad, pues es que estoy hablando con el Dios del universo y Él me está escuchando. Entonces, yo creo que es parte del caminar con Él y aprender como Él en su palabra. Y todo lo que nosotros recibamos de su Espíritu va a ser consistente para ayudarnos a crecer nuestro propósito. Entonces, en esta búsqueda de propósito, de encontrar cuál es esa vocación, ya aquí has dicho unas cosas bien interesantes. Primero, que no hay que sobre espiritualizar, o sea, no hay que ser místicos, pues, para ponerlo en esos términos claros. No espiritualizar, no, sí hay que ser Hay espiritual. que ser espirituales. Lo que pasa es que a veces nosotros, por eso mismo que hablamos ahorita, Pipe, nosotros a veces por nuestro misticismo, que creo que es como lo estás llamando, por nuestra tendencia a ser supersticiosos, solemos desplazar nuestra responsabilidad y estamos esperando es que de otro lado venga algo que Dios está esperando que nosotros descubramos nosotros con Él. Hacia allá iba. Ok, Mencionaste el tema de, ok, no ser místico, hacer lo que tengo que hacer, y ahí es donde entra la parte de la responsabilidad, que es lo que acabas de decir. sí. Responsabilidad. ¿Cuál es,
¿qué es lo que se deriva de esa responsabilidad? O sea, tú acabas de decir una cosa y es, me siento a hablar con el Señor, a leer su palabra. Aquí, bueno, aquí no vamos a hacer un curso de comenzar en la vida cristiana, Sí, sí. pero ¿cuál sería esa responsabilidad, digamos, en el marco de esta búsqueda de vocación y propósito? ¿Qué sería lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que recae en mí? Bien. Bueno, yo empezaría por un texto que a mí me encanta, que es Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, que de hecho es el texto que comienzo en el libro, que dice, cuando era niño, pensaba como niño, ah, hablaba como niño, actuaba como niño, pero cuando crecí, dejé las cosas de niño y ahora lo que Pablo dice es actúo como un adulto. Por supuesto lo está diciendo en términos del amor, porque antes de esa, digamos, frase, Pablo está hablando de qué es el amor. Entonces está diciendo que como adultos somos responsables de amar, pero yo creo que como adultos somos responsables de todo, o sea, de qué decisiones tomamos. Y por supuesto, en ese sentido, no podemos delegarle nuestra responsabilidad de descubrir, por ejemplo, cuál es nuestro llamado, nuestra vocación en otro lugar. Entonces, ¿qué diría yo como basado en ese término? Yo soy responsable por establecer una relación personal con Dios. Soy responsable por descubrir los principios bíblicos que hablan acerca del llamado y la vocación. Soy responsable por descubrir los dones y los talentos que Dios me ha dado a mí. Soy responsable por identificar aquellas cosas que queman mi alma, mi corazón y que probablemente son un indicativo de aquello para lo que fui creada. Soy responsable de identificar los principios del reino que debo aplicar en las ocupaciones que yo dirija. Soy responsable de crear un plan de vida para mí y hacerme el protagonista de ese plan de vida. Soy responsable de educarme, no solamente en lo bíblico, sino soy responsable de educarme en los temas que están relacionados con esas ocupaciones que me apasionan o para las cuales estoy diseñado. Entonces soy responsable de muchas cosas y de ir creando y definiendo específicamente qué es lo que yo deseo y de ponerlo frente a Dios. O sea, el tema este de la vocación y el llamado, yo no creo y quiero quitarle la presión a la gente, no es algo que yo me siento una mañana y ya lo tengo claro. Creo que es algo que vamos descubriendo a lo largo de la vida, pero por lo menos si nos vamos sentando con Dios cada día y vamos siendo intencionales y vamos pensando y vamos, por decirlo de alguna forma, tomando nota, iremos aprendiendo, refinando, cambiando lo que tengamos que cambiar y nos iremos acercando cada vez más a ese llamado. Yo creo que este es un punto en el que nos podemos poner muy prácticos. Eh, digamos, estamos en una etapa escolar. Ok. ¿Tú qué harías en una etapa escolar? ¿O cuál sería el consejo para las personas que están en una etapa escolar? Vamos a decir hasta, bueno, aquí en Colombia, grado 11. Dentro de esas responsabilidades, que hay un trabajo, eso es un trabajo al final, como acabas de decir, eso no es que yo en una tarde me siento y lo resuelvo. Pero a la final, si no me siento varias tardes a pensar en eso, de pronto nunca lo voy a resolver y voy a llegar a los 40 pensando, nunca supe. Entonces, en esa etapa, ¿qué habría que hacer? ¿Tú qué te sentarías a hacer en esa etapa de vida para empezar a caminar en esa línea de voy a encontrar mi vocación, voy a encontrar mi propósito? Bueno, yo te digo, en esa etapa generalmente los jóvenes no están como tan conscientes de esto y están es más estresados en qué voy a estudiar, para ser prácticos. Están pensando, ¿y si me equivoco en escoger carrera? Yo mejor me voy a dar un año o 2 años para pensar, para probar y como que están en ese dilema. Lo digo porque yo he tenido ya la oportunidad de mentorear jóvenes que están en ese dilema. Entonces lo que quisiera invitar es a los adultos, a los padres que tienen esta situación, tienen hijos que están en este punto de su vida, hombre, que se sienten con ellos y que los empiecen a guiar. ¿Qué sería mi recomendación primero? Eh, yo digo, Dios te diseñó de una forma específica. Entonces, empieza a descubrir qué fue lo que te dio. Eso que llamamos los talentos naturales, porque Dios te los dio. Nuevamente, en la iglesia pensamos que los únicos dones que Dios nos ha dado son los que
aparecen en 1 Corintios capítulo 12 porque nos suenan así todos súper sobrenaturales, pero resulta que hay otros pasajes en la Biblia que nos habla de otros dones que podríamos hoy llamar talentos, capacidad para administrar, generosidad, o sea, Dios nos da otras cosas. Entonces yo le digo a la gente, hay cosas que se te facilitan más que otras. Eso es lo que tienes que empezar a trabajar primero, identificar en esa etapa de tu vida, no solo, sino con gente que te conoce, porque no puedes preguntarle a gente que no te conoce, pero los papás sabemos, hemos visto nuestros hijos para qué son buenos. Nuestros hijos pueden tener una historia desde niños que les ha salido más fácil. Hay gente a la que le sale más fácil la matemática, a otros les sale más la historia, a otros las ciencias. ¿Pero por qué? Porque tiene unas capacidades que tienen que empezar a identificar qué tipo de razonamiento tiene. ¿Sí? Hay gente que tiene razonamiento, digamos, espacial. Hay gente que es capaz de ver las cosas, un problema desde lo macro y después empezar a partirlo en lo micro. Hay gente que va más desde lo micro hacia lo macro. O sea, son talentos y cosas que Dios nos ha dado. Entonces yo le diría a una persona que primero empiece a verlo, porque la persona que esté pensando en esto tiene que hacer otra analogía. Generalmente, yo por ejemplo acá tengo esta copa, este pocillo. Entonces la forma del pocillo me dice como para qué es, para echarle algo, ¿cierto? Entonces también yo puedo empezar a mirar cuál es mi forma, cuál es mi diseño. Esa es una clave bien importante, yo creo que en esa etapa, porque yo creo que a veces en esa etapa, o sea, como hay quienes, y que seguramente todos hemos conocido personas así, pareciera que ya desde los 10 años ya uno sabía que esa persona, no sé, su oficio, su ocupación iba a ser volar aviones. Ya, que lo he visto y es bonito. Sí, Ahora, lo que pasa es que decir que mi propósito de vida simplemente es volar aviones me parece que se queda corto. correcto. Eso es algo en lo que simplemente eres muy bueno. y, Sí, y eso nos sirve para, o sea, pues, bueno, primero, en esa etapa creo que es clave detectar, claro, como lo acabas de mencionar. claro. Porque muchos de pronto no tienen eso, del que desde los 10 años está jugando con avioncitos y con aeromodelos y todo el tema, sino que a veces yo he visto mucho últimamente el caso de los jóvenes que son muy buenos en muchas cosas Así es. y quedan abrumados y luego es como, ¿y ahora qué va a hacer con la vida? Y llegas a una crisis existencial, ¿cierto? Entonces, creo que esos que son buenos en muchas cosas, no necesariamente no es que no lo sean, pero hay cosas en donde notablemente se destacan situaciones. Y yo te diría algo más, no todo para lo que soy bueno me apasiona. Ya ves. Entonces, por ahí tú puedes encontrar otra señal de las cosas que Dios quiere para ti. O sea, yo estaba pensando ahorita en el Salmo 139, cuando el rey David escribe una cosa preciosa y dice, Señor, te alabo porque soy una creación admirable. Tú me conociste, desde el vientre me formaste. O sea, mi embrión no fue algo que tú no conociste. O sea, es tan preciosa la descripción que David hace. Y cuando David dice, soy una creación admirable, no es un acto de, ¿cómo se llamaría eso? De egocentrismo, ¿sí? Porque no lo podemos leer así. No es que se siente y dice, ay, qué lindo que soy. No, está es adorando a Dios porque dice, wow, tú puedes crear a alguien tan complejo. Somos muy complejos y somos muy especiales y te doy gracias por eso. O sea, él no se está autoalabando, él está desalabando a Dios por lo que ha hecho en él. Entonces, tú vas a encontrar que en medio de los jóvenes, en esas ciertas etapas de la vida, eh, pues hay el joven que tiene muchas cosas para lo que es bueno y se confunde y dice, pero soy bueno para muchas cosas, no sé qué hacer, pero está el otro que dice, no soy bueno para nada, porque no logra identificar para qué es bueno. Ambos están equivocados en el sentido de, no sé qué voy a hacer porque son tantas cosas que realmente me abrumo y no voy a llegar a hacer nada. Y dos, el otro que dice, no sirvo para nada. Sí sirves. Lo que pasa es que no te has puesto a pensar qué es lo que hay, que es especial en ti y que Dios te ha diseñado porque Dios sí te dio algo. No hay nadie que pueda decir que Dios no le ha dado algo. Dios nos ha dado a todos. Lo que pasa es que a veces estamos comparándonos con otros. Y cuando nos estamos comparando con otros, queremos ser como otros, no valoramos quiénes somos nosotros. Entonces,
digamos que en ese punto y ahora me gusta lo que tú acabas de identificar. No se trata de decir que porque soy bueno para algo, ese es mi propósito, sino que eso para lo que soy bueno puede mostrarme una ocupación, una profesión con la que puedo cumplir mi propósito. No, no podemos ser tan simplistas. Correcto, correcto, correcto. Ok, pero digamos, es una etapa muy buena, sobre todo porque creo que uno a veces tiene mucho tiempo libre, aunque creo que los dos en conversaciones nos hemos aterrado de a veces los jóvenes cómo piensan que no tienen tiempo libre, pero hay tiempo suficiente para por lo menos sentarse a detectar Sí. y con ayuda de otros y amigos y bueno. Ahora hablemos de otro caso, el caso del que entró a la universidad y ya está empezando a pensar es, me equivoqué, carrera de pronto, no amo esto, de pronto me va bien o de pronto no me va nada bien. Mm, ¿Ahí qué hay que hacer? Bueno, yo diría que ahí hay que tener cuidado porque muchas veces lo que pasa es que es un cambio muy brusco para los muchachos. Entrar a la universidad para uno es asumir unas responsabilidades, es ir a un ritmo de estudio que uno no estaba acostumbrado de pronto, aunque yo me doy cuenta que hay algunos colegios donde acaban con los muchachos, pero con todo desde la secundaria. Pero puede ser varias cosas que te estén abrumando, pero yo invitaría a que siempre pienses bien antes de tomar una decisión, porque tal vez a veces no estamos acostumbrados a cierto nivel de exigencia o no estamos acostumbrados a cierto nivel de frustración. No quiere decir que porque somos buenos en algo siempre nos va a ir bien en algo. Yo por lo menos en la universidad yo estudié ingeniería electrónica, ese fue mi pregrado, y yo sufrí con las físicas, pero uff, sufrí muchísimo con física. Y pero física era re importante en la carrera. Tenía que ver física uno 2 3 4 electromagnetismo, física del estado sólido. Y yo cada que llegaba a una física, yo decía, ay Dios, otra física. Y eso era frustrante porque yo tengo que decir que yo estudiaba, pero no me salía de la física. Pero me gustaba la carrera. Entonces, hay que aprender, digamos, a superar o a sortear esos obstáculos, a esforzarse. Recuerdo un compañero de la carrera que era malísimo en un álgebra matricial en ciertas cosas y él perdió esa materia. Pero después de que la perdió, él dijo, no, espérese un momento, esto yo voy a seguir adelante. Y empezó a estudiar y a estudiar y se especializó tanto en eso que el tipo se volvió un experto en álgebra matricial. Porque él no se dejó vencer por el obstáculo, ¿cierto? Entonces yo diría, no hay que renunciar a la primera. Primer consejo, o a la frustración. Segundo es, a veces entramos en el estrés y eso puede pasar antes de que escojas la carrera, decir, bueno, pero si escojo esta carrera y no es realmente lo que al final creía yo, pues si ya estás en octavo o noveno semestre, pues yo creo que no tienes que tirar la toalla, ¿cierto? Pero si estás en primer semestre o en segundo semestre, pues piensa en tener una conversación, sobre todo con tus papás. No es tirar las cosas, es dejarte guiar, es buscar ayuda. Porque tal vez sí hay personas que eso no es lo que se les facilita, no es lo que les gusta, no les apasiona. Entonces, cuando tú tienes una mezcla de todo eso, vas a ser completamente infeliz en lo que haces. Pero no es la mayoría, yo les diría que no es la mayoría, yo creo que la mayoría está en el primer bloque y es en donde se enfrenta con lo que no esperaba, con otro tipo de exigencia, con profesores que son difíciles, con unas circunstancias que pueden desafiarlo. Entonces no hay que tirar la toalla, pero puede haber un caso de una persona que necesite acompañamiento. Eso no es de tirar eso de la noche a la mañana, pero puede necesitar acompañamiento y lo mejor que podrían hacer para mí los padres es entender eso y acompañar a sus hijos en hacer un cambio lo más temprano posible, lo más temprano posible. Ok. Yo creo que ahí también hay una responsabilidad importante. Claro, es que el punto de partida de todo esto que estamos hablando es caminar con Dios. Eh, yo recuerdo también haber pasado un periodo así en mi etapa universitaria. Particularmente en tercer semestre yo tuve una decepción casi que absoluta de la carrera, pero yo entré, em, de alguna manera, tomé la decisión con Dios.
y eso lo cambia. Y en ese caminar con Dios lo que yo entendía que el Señor me decía era que tenía que, em, digamos, ser fiel y continuar en el camino en el que Él me puso. Pero es algo que uno no tiene si uno no está en una relación con Dios, por eso es el punto de partida. Ahora, luego la carrera avanzó y descubrí que sí me gustaba y de hecho me gustaba mucho, solo que en otra área. Ok, En mi caso particular, pues estudié comunicación y que no me gustaba. O que descubrí que no me gustaba porque yo pensaba que me gustaba cuando entré, el periodismo. ok. Pero luego encontré otras áreas de la comunicación mucho más apasionantes para mí. Entonces, claro, ¿por qué me gustaba el periodismo? Porque me gustaba hacer radio. Y además me gusta hacer estas cosas. Pero resulta que el periodismo no es solo sentarse a hablar en la radio. Correcto. Es prácticamente un estilo de vida que a medida que me di cuenta de ese tema, pues yo dije, eso no es para mí. Claro, Pero entonces yo pensaba, esa ya es toda la carrera y no. claro, claro. Pero es que sabes dónde creo que está el problema, es confundir ocupación con llamado y con propósito. Y ahí es donde perdemos de vista el largo plazo. Por eso te decía, hay chicos que dicen, pero ¿y si yo escojo esta carrera y no es? Y se pegan una estresada tremenda, ¿sí? Sí, claro, eso es o sea, uno no puede caer en el error de pensar que lo que uno estudia formalmente, llamémoslo así, formalmente, determina el propósito o el rumbo de la vida de uno. Es como, volvamos al ejemplo de Abraham. Dios le dice a Abraham, mire, salga de donde usted está y vaya a la tierra que yo le voy a mostrar. Entonces la vida es un poco así. Cuando yo voy a empezar la universidad, es como Dios diciéndome, salga de la casa y vaya donde yo le voy a mostrar. Porque uno realmente, pues no sabe a dónde va a llegar. Mira, yo estudié ingeniería electrónica. Hice después una especialización en gerencia de mercadeo. Hice un programa de desarrollo directivo en un instituto muy importante acá. Eh, He hecho un pregrado en teología, que no lo terminé y que tengo que terminar. Eh, o sea, y soy un autodidacta en muchos sentidos. O sea, me gusta estudiar. Hice, por supuesto, mis estudios de teología básica mientras crecía en la iglesia, digamos, mientras servía y hacía mi estudio de ingeniería electrónica. Entonces uno puede decir, pero, ¿y eso? ¿Y eso está desconectado? No, no está desconectado. Realmente no está desconectado. Porque cuando yo empecé en la ingeniería electrónica, yo tenía una idea y es yo le iba a servir a Dios en la ingeniería electrónica porque yo quería ser incluso médico. Yo quería ser doctor. Pero por X circunstancia yo me desencanté del tema de la medicina y decidí no estudiar medicina, pero encontré la ingeniería electrónica y un área de la electrónica que es la electromedicina en esa época, que apenas eso estaba empezando acá y se hablaba de eso. A mí me apasionó, yo dije, puedo mezclar mi gusto por la tecnología, mi pasión por las cosas de tecnología y mis ganas de servir a la gente y de ayudar a la gente con la medicina. Qué match tan increíble. Y esa fue la razón por la cual yo pensé en estudiar ingeniería electrónica. Pero con el paso de los años yo he venido descubriendo otras cosas y Dios me ha acompañado y he caminado con Dios y he tomado decisiones con Dios. No siempre la voz de Dios me ha dicho claramente cuál es el siguiente paso, pero he aplicado lo que hablo de los principios que Dios me da en su palabra. Oro y creo que estoy en esa paz de la cual la Biblia habla que debemos tener cuando tomamos decisiones con el Señor. No estamos rompiendo ningún principio, ningún parámetro y estamos siempre con esa intención de servir a otros. Y uno va descubriendo con el paso de los años que todo lo que aprendes, todo lo que haces, Dios lo va usando, porque no se me sale tampoco de la cabeza ese texto de Romanos que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para su propósito. Entonces, aún yo estudio ingeniería electrónica y años después, muchos años después, hoy estoy haciendo otras cosas. Dirijo una fundación para niños en estado de vulnerabilidad, pastoreo una iglesia. eh, Además, de vez en cuando hago asesorías, doy charlas para empresas en liderazgo. O sea, hago muchas cosas, pero todo tiene un tema, una temática que es mi vocación y mi vocación o mi llamado es que
me apasiona que la gente conozca a Dios y descubra su potencial y lo desarrolle en una forma especial para la gloria de Dios, para traer el reino de Dios a esta tierra. Entonces, todo empieza a tener una conexión con el paso de los años. Y no quiere decir que a veces uno no tiene sus crisis, como le pasó a Abraham cuando por allá le tocó ir en medio de una hambruna a un lugar y no sabía qué hacer. Todo eso va a pasar. Pero si estamos de la mano de Dios, que es mi mensaje, yo les aseguro que vamos a ir descubriendo ese llamado, puliendo ese llamado y descubriendo ese propósito. Bueno, pues ahí hemos tenido, creo que, una conversación que nos abre esta idea del propósito. Me emociona lo que vamos a hablar en los siguientes capítulos sobre puntualmente ya lo que has trabajado en tu libro en esa misma línea de lo que acabas de decir. De pronto un consejo final también, y es nunca hacer esto solo, ¿no? Y también decirle a quienes están luchando con esta situación, no estás solo. Hay gente que te rodea, tal vez está tu familia, pero si no está tu familia, está la familia de Dios, que es la iglesia. De verdad, no es algo que realmente tengas que hacer solo o a solas con el Señor. Creo que hay una comunidad siempre que está dispuesta a apoyarte en esta búsqueda de vocación y propósito. Sí, no hay que estar solo, no hay que sobreestresarse, hay que entender que el llamado es para todos, que no es solo para unos pocos, sino que todos estamos llamados a descubrir eso, con lo cual podemos traer honra y gloria a Dios y sin duda podemos ayudar a que este mundo sea mejor con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pues eso ha sido todo en este episodio de Más Allá del Domingo. Estén súper conectados para lo que sigue. Recuerden, apuesto que se lo van a disfrutar mucho más si tienen en cuenta este libro, que es un libro corto, en realidad muy fácil de leer. Yo me acuerdo que yo me lo leí en una sentada, pero en fin. Tu vocación al servicio de Dios. Sí, bueno, hoy ahí el que está impreso ahora es Tu vocación y Dios. Tu vocación y Dios, y lo pueden conseguir, lo pueden ver tanto electrónicamente como en formato impreso. Nos vemos en el siguiente capítulo.